Vamos a orar esta mañana para que Dios nos bendiga con su palabra. Que Dios ha estado obrando, no solamente esta semana, sino siempre ha estado obrando. A lo largo y ancho del mundo, Dios está salvando a la gente. Dios está obrando milagros, Dios está salvando a los pecadores. Y bueno, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, pero vamos a estar predicando hasta que Cristo venga. Porque no sabemos el día que Él viene, pero la Biblia dice que viene por la iglesia. Entonces vamos a orar al Señor esta mañana, que Dios nos bendiga con su palabra. Esta es una escuela dominical y agradecemos a Dios por todos los que hemos podido venir este día. Algunos quizás están enfermos y no lo han podido hacer, pero usted y yo estamos aquí en este día y es una bendición que Dios nos conceda reunirnos y poder alabarle, poder oír su palabra. Esa palabra es la que nos ha sostenido en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba. La palabra de Dios ha sido la que el Espíritu nos ha recordado. Siempre hemos escuchado al Señor. Lo hemos escuchado. Porque el Espíritu de Dios recuerda. Él es el que nos recuerda su palabra. Levante su voz, ore al Señor y dígale: bendíganos en este día. Señor Jesús, te alabamos, Dios Santo, en este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad. Tú has guardado a su pueblo, Señor. Tú nos has guardado, nos has bendecido, nos has fortalecido en medio de las dificultades. Tú has estado con su pueblo, Señor, ha bendecido a la iglesia, ha bendecido, Señor, a las familias. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te damos en este día por esta oportunidad de oír su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. El verso 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, en esta mañana, este es un día muy especial, muy maravilloso para nosotros, porque es un día en el que nosotros estamos aquí reunidos para glorificarle por la salvación que nos ha dado. Siempre estamos alegres, siempre estamos contentos, porque hemos nacido de nuevo. Para nosotros, esta semana que pasó no fue una semana especial. Para nosotros todas las semanas son especiales. Para nosotros siempre Dios está con nosotros, siempre. No tiene que ser una semana especial,
sino que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria al Señor. Bueno, hace 8 días estuvimos, porque tenemos un lema en este mes, ¿verdad? Tenemos el lema de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el lema? Del mes. Díganlo todos. Capacitándonos, ¿para qué? Capacitándonos para ser testigos de Jesucristo. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando un poco sobre esto, ¿verdad? Sobre cómo Dios nos ha capacitado para ser sus testigos. ¿Sabe lo que significa la palabra testigo, no? ¿Qué significa? ¿Cómo? Mártir. La palabra ahí significa mártir. O significa que ellos serían capacitados para dar la vida por él. Entonces, vimos hace 8 días algunos textos como Lucas 24:45, ¿verdad? Donde el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Porque la Biblia dice que los que creen en mí, como dice la Escritura. Los escritos hablaban de Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Los escritos del Antiguo Testamento hablaban sobre Jesús. Y ellos necesitaban comprender las Escrituras, fue lo que dijimos hace 8 días. Y Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran que la muerte de Cristo era necesaria y que no era un accidente, ni era un asesinato, ni era un incidente, no, sino que era necesaria. ¿Sí? O sea, porque en eso se diferencia el credo evangélico del credo popular. El credo evangélico cree que la muerte de Cristo era necesaria y que además de ser necesaria, sabe el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, muchas personas, todo el mundo occidental, más de 1.200 millones de personas en esta semana, estuvieron a lo largo y ancho del mundo disque celebrando algo. Pero realmente pocas personas saben el significado de este acontecimiento. Pocas personas lo saben realmente. Pocas personas lo entienden y pocas personas lo creen. Creer en la muerte de Cristo, realmente creer, porque de pronto alguna persona puede saber, ha recibido la información, pero creer que Cristo murió, cuando la Biblia dice, si alguno está en Cristo, el estar en Cristo es realmente estar en ese propósito que tuvo su muerte y su resurrección. La muerte de Cristo nos enseña nuestra propia muerte al pecado. Y la resurrección de Cristo nos enseña la vida nueva en que debemos andar.
la esperanza que tenemos de la glorificación cuando Él venga. Porque seremos glorificados en Él. Entonces, en todo este proceso que Dios ha tenido con el hombre, Dios hizo al hombre, la Biblia dice, lo hizo por amor. Efesios capítulo 1, lo hizo por amor. Nadie le pidió a Dios que lo hiciera. Dios lo hizo por amor. Dios le dio un mandamiento al hombre. El hombre era sin pecado, estaba ya en el huerto, no tenía pecado. Pero era un hombre, Dios hizo un hombre. La Biblia dice, Romanos 5 dice, por un hombre entró el pecado en el mundo y por un hombre también. O sea, yo estaba hablando que hay dos hombres que tú debes conocer. Dos hombres que debemos conocer. Conocer a Adán y conocer a Jesús. Conociendo a Adán te conoces a ti mismo. Y sabes, Adán fue hecho con la responsabilidad que Dios le dio un espíritu, lo hizo diferente a las demás criaturas, le dio un espíritu creado mediante el cual le dio la responsabilidad de creer en Él. La conciencia de creer y adorar a Dios. Pero cuando Dios le dio el mandamiento, Adán no fue capaz. Dios le dio el mandamiento, probó al hombre y el hombre falló. Entonces lo redimió por gracia. Lo redimió por gracia. Y ahí se hizo presente la gracia de Dios y lo redimió. Lo justificó por la fe. Por la gracia le regaló la fe, la posibilidad de que el hombre tuviera fe para creer en Dios. Y entonces la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Y lo glorificará en Cristo Jesús. Todos los creyentes seremos glorificados en Él. Eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Glorificados en Él cuando Él venga. Es el proceso de calidad. Para poder calificar. Para el mundo venidero, para la creación venidera. Entonces, algunas personas se preguntan, ¿qué es creer? Porque Dios le dio la oportunidad al hombre que creyera. ¿Cómo una persona, o sobre qué debe reflexionar una persona para que pueda ser creyente? Básicamente son dos cosas las que las personas deben pensar. Hay un texto en Mateo 16:26, muy conocido por todos, que dice, si un hombre, ¿qué ganará un hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? O sea, esta reflexión viene porque los distractores de esta vida distraen a las personas y le llevan su mente, lo distraen. O sea, el mundo tiene sus cosas que son agradables. ¿A quién de ustedes no tiene dinero ahí en el bolsillo? ¿Les gusta el dinero? ¿Les gusta? Les gusta.
¿Es agradable tener dinero? ¿Tener un carro? ¿Una casa? Bueno, entonces el mundo tiene cosas que son agradables. Lo que dice el Señor es que no se distraiga con eso. Tener una finca bien bonita, a ver dónde pasear. ¿Le gustaría? Claro, ¿no iríamos para allá a acompañarlo a usted? Pero, o sea, porque a veces la gente dice, no, es que los evangélicos son amargados. No, nosotros también paseamos. ¿Cierto? Pero lo que la Biblia dice es, reflexiones sobre esto. ¿Qué ganará un hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Entonces, esa es la reflexión que la persona debe hacer. Porque, bueno, a medida que las etapas de la vida van pasando, la gente va pensando diferente. Si está joven, piensa de una forma. Si es un adulto, piensa de otra. Si es un anciano, piensa de otra forma. Pero Dios lo invita a reflexionar. ¿Qué ganará? Esa valoración no la tiene que hacer Dios, la tiene que hacer la persona. Es la persona la que tiene que hacer esa valoración y decir, bueno, ¿qué vale más? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Cómo le parece que hay personas que tienen 80 años y todavía están ahorrando? Sí, aún de más de 80 años y todavía es que ahorrando. ¿Para qué? No, y mire que hay personas que es que no piensan en lo espiritual, no piensan en la vida eterna. No piensan. Y casi que los sorprende la muerte y se la pasaron toda la vida entretenidos. Entonces, las cosas que Dios da, no es que eso sea malo. No, porque entonces no trabajáramos. La gente no trabajaría, no estaría buscando, porque eso lo necesita. Pero lo que dice es, ¿qué ganará? ¿Qué ganaría usted si fuera dueño de todo el mundo? A ver, uno de 40 años uno de 40 que levante la mano, uno de 40. Uno que tenga 40 años, levante la mano. No tiene ninguno de 40. Bueno, entonces si a usted le dijeran, el hermano que bautizó el domingo, y él sí que viene de una bendición grande porque Dios lo sanó de un cáncer. Oiga, Dios lo sanó de un cáncer. Él me estaba contando cómo Dios obró. Y ya le vamos a dar tiempo en la tarde para que usted nos cuente el milagro que Dios hizo. Tremendo milagro que Dios hizo en él. Entonces, si a uno de 40 le dijeran, bueno, te vamos a escriturar el mundo entero a usted, le quedarían 40 años para conocerlo. Para conocer el mundo entero. Ni alcanzaría a ir por todo el mundo a conocerlo. Entonces, es el llamado de Dios a la persona. Piensa. Una reflexión. ¿Qué ganará? Si siempre te vas a morir, no vas a llevar nada de aquí. ¿Qué ganará si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Entonces, básicamente, eso es lo que Dios llama a la persona a considerar. Considera eso. ¿Qué gana? ¿Qué gano? ¿Qué gana si llegará el día, así tenga mucho, llegará el día que no puede ni caminar para ir allá?
Entonces, esa es una de las cosas que la persona debe considerar. A veces cuando está joven dice, no, te dan muchos años. El joven siempre piensa y dice, quedan muchos años. Pero hay un texto en la Biblia que dice que, una parábola del Señor, de un hombre que tenía muchas posesiones y ya como que había conseguido muchas cosas y dijo, bueno, estoy realizado. Voy a sentarme a disfrutar ahora sí. Estoy pensionado. Pero le dijeron, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, usted no sabe quién, usted no sabe, ni yo sé, quién se va a gastar lo que nosotros ahorramos. Usted no sabe eso. ¿Quién se lo va a gastar? ¿Quién sabe? Ese es un dicho popular que puede tener mucho... Nadie sabe para quién se afana. Entonces, ¿qué ganará el hombre? Entonces, mejor, por eso a veces, las mismas cosas del mundo se vuelven unos distractores. Por ejemplo, el culto a la personalidad. Hay gente que creen que son bonitos. Bueno, tienen fe. Tienen fe. Y entonces se hacen arreglos que no necesitan. Y cosas que realmente no necesitan. La presencia de Dios es la que hermosea a la persona. Si usted quiere verse bien hermoso, la presencia de Dios le da paz. Le da paz y le da salud. La presencia de Dios quita los remordimientos, los aburrimientos, quita toda esa amarguras, porque hay personas que llevan amarguras dentro del corazón, dentro de la vida, y esas amarguras producen enfermedades. Eso lo dice hasta la ciencia. Ciencia reconoce que esas amarguras producen hasta esas enfermedades en los huesos y todo eso. Hay personas, por ejemplo, que anhelan tantas cosas que envidian a los demás. Yo quisiera tener aquello. Y se le olvida y no disfruta lo que tiene. No disfruta lo que tiene por estar pensando en lo que no tiene. Y todas esas cosas enferman. Entonces, muy buena esa palabra. ¿Qué ganará? Se gana una gastritis. ¿Cierto? Se gana una enfermedad pensando en lo que... Si me ganara el baloto. Una vez una hermana me pidió una oración, hermano, ayúdenos a orar para ganarnos el baloto. Estaba como en 12,000 millones en ese momento. Bueno, yo les dije, ¿para qué? ¿Qué piensan hacer? Comprarle casa a los pobres, la intención era buena. Pero yo dije, déjenle eso a Dios. Déjenle eso a Dios, que Dios tiene casa para todos. En su momento la dará. Gloria a Dios. Entonces, el llamado de Dios es, ¿qué ganará? ¿Qué gano con eso? Entonces dice la palabra del Señor, no os afanéis. Hay gente, por ejemplo, que no, con el respeto por los amigos y todo, hay gente que cada día tiene un color de pelo. Y saben, ¿para qué? No sé. Nadie
nadie le pregunta de eso, del pelo de él, nada, nadie le pregunta, porque uno se arregla no sé cómo, no sé para quién, no sé para quién. Entonces, ese, ¿qué ganará? Usted se pasó por toda la ciudad y nadie le dijo, ¿usted por qué puso eso? No, porque nadie le pregunta eso. Porque cada uno va en su afán. Nadie se detiene a mirarlo a usted. Los hermanos, cuando uno va de un psicólogo, una de las cosas que el psicólogo le dice siempre a los clientes es esta palabra. Cuando la persona está como ansioso y con problemas, entonces le dicen, ¿usted qué gana con eso? ¿Usted qué gana? Usted viene afanado por todo y todo el mundo muerto de risa. Le dice el psicólogo a la persona. Todo esto para hacerlo reflexionar. Yo siempre creo que el mejor psicólogo es el Señor. Antes que naciésemos, sabía todas nuestras debilidades y nuestras necesidades. Y siempre que sucede algo, hay cosas que suceden que no quisiéramos que sucedan. No quisiéramos. Pero luego que suceden, después nos damos cuenta que sucedieron para algo. Yo siempre creo que si uno ora a Dios y confía en Dios, esté tranquilo. Que lo que va a pasar por algo. Y las cosas terminan ayudándonos a bien. Gloria al Señor. Entonces, no dejarse distraer. Las distracciones del mundo. Por eso la Biblia habla de ser sobrios. Vivir en este mundo sobria. Sobria, eso es sencilla. Que la persona está en su juicio cabal. Sobria. La persona no está influenciada por cosas ni que le hagan tener miedo. No, sino que la persona está confiada en el Señor. Dice, vivamos en este siglo sobria. ¿Quiénes de ustedes están afanados? Algunos que hayan tenido afán estos días. Sí, afán. Afanados. Bueno, entonces, el Señor tomó el tiempo para aconsejar a la gente. Aconsejar y fíjese usted, hermanos, que el Señor hasta vino y vivió aquí. Porque si no hubiera vivido aquí, de pronto podríamos decir, bueno, no, pero Señor, tú no sabes cómo es aquí. Pero Él vino y estuvo aquí. Y sabe cómo es aquí. Y sé que por eso es poderoso para guardarnos. Él sabe las cosas que vivimos. Entonces, hermanos, cuando uno hace una reflexión sobre esto, eso es lo que lo vuelve a uno ya. Uno tiene una base para creer. Dice, voy a depender del Señor. Voy a depender de Él. ¿Qué gano con esto? ¿Qué voy a ganar? No, más bien voy a ser fiel al Señor. Voy a perseverar. Voy a esperar en Dios. Y cuando la persona, esas son una de las cosas que la persona debe reflexionar sobre eso.
De hecho, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y llegamos a ser creyentes, fue lo que nos impactó. Y ahí comenzamos a ser creyentes. Otra cosa que nos dimos cuenta es lo que dice Efesios 2:1. Nos dimos cuenta que nosotros no éramos capaces. No éramos capaces. Nosotros con nuestros sacrificios, nuestros afanes y todo, no éramos capaces de conseguir salvación a ningún precio. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y sabemos qué quiere decir la palabra muerto ahí, porque muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que usted ¿estaba qué? Inmóvil. O sea, usted no se podía valer por sí mismo, porque dice, muertos en vuestros delitos y pecados, que usted no se podía salir del pecado. No se podía salir por sí mismo, no se podía salir. O sea, el pecado lo tenía totalmente atado y no se podía salir. Usted no podía hacer nada, usted no podía hacer nada. Le correspondía a alguien debía hacerlo. Alguien debía hacerlo. Esta es una verdad maravillosa. Solo la gracia de Dios. Y esos son principios se llama un principio, un diseño, que todo es por gracia. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Por la gracia del Señor. Entonces vea, estas cosas que les he hablado hasta este momento son básicas para comprender y para uno ser capacitado para comprender cómo obra Dios. ¿Cómo obra Dios? Vea, a veces nosotros pasamos a estudiar los dones, los ministerios, las operaciones del Espíritu Santo, sin conocer estas cosas que son de kinder. Y entonces uno no sabe, por ejemplo, uno dice los dones. Ay, ¿quién tiene tal don? No, que fulano tiene tal don. Entonces dice, uy, ese hermano, es que ese hermano sí. Pero uno ya comienza a creer mal. Porque uno no sabe que todo es por gracia y que todo es de Dios. Mire, a lo que quiero llevarlos en esta mañana es a la comprensión de que cuando más estamos capacitados es cuando nos creemos más discapacitados. Cuando más estamos capacitados en las manos del Señor es cuando nos creemos más discapacitados. Cuando creemos que no somos capaces, ahí es cuando Dios obra. Dios obra en la alabanza cuando los que alaban ofrecen una alabanza. Por eso dice en espíritu y en verdad. Entonces, lo más grande que puede tener un creyente, una congregación, es no tener más alto concepto de sí que el que debe tener.
Piense conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vea, hay un texto cuando Jesús capacita a sus discípulos. Tenemos media hora todavía. Les voy a hablar esto en media hora. Cuando Jesús capacita a sus discípulos, ¿cómo comenzó a capacitarlos? Cuando Él los capacita, porque estaba escuchando a la hermana que hizo la devocional y qué bueno el tema que ella trató sobre los discípulos cuando iban a Emaús. ¿Y por qué iban para Emaús? Y bueno, a ellos, es que los discípulos no los podemos culpar, porque ellos eran amigos de Jesús. Ellos eran amigos de Jesús, inclusive no querían que lo crucificaran. No querían que lo crucificaran. Bueno, llegó el momento que lo crucificaron. Tuvieron la expectativa, resucitó. Ahora, ellos tenían esa experiencia, pero ellos, inclusive lo que pensaban de Jesús era que Jesús salvara a Israel. Que restituyera el reino de Israel, porque Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos eran los que cobraban los impuestos. Entonces lo que los discípulos decían, bueno, llegó el Mesías nos va a liberar de esto. Y nadie sabía. Ellos no sabían que era por la muerte y la resurrección. Los discípulos no sabían eso. El diablo no sabía. La Biblia dice que si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. O sea, entonces no hay que culpar a los discípulos de... No, es que son dos etapas muy diferentes. La etapa antes de la muerte y resurrección de los discípulos, ahora después del Pentecostés, es otra historia. Cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, es cuando ellos son capacitados. Ellos fueron capacitados. ¿Qué recibieron? Sí, pero les voy a decir exactamente sobre todo dos cosas que ellos recibieron ese día. Ellos recibieron lo que dice Filipenses 2:5. Y lo que dice también 1 Corintios 2:16. Vea. Haya en vosotros ese sentir que hubo, y luego sigue ahí y dice, el cual, o sea, los discípulos hasta ese momento no tenían esa capacidad de entrega, de entregar su vida, de entregar todo por la obra de Dios. Ellos no tenían eso. Eso fue lo que el Espíritu de Dios les dio a ellos. Por eso no les dio pena, ni vergüenza, ni miedo pararse. Se pusieron de pie el día de Pentecostés. Pedro se puso en pie y dice, con él los 11. Con eso nomás era para que los mataran, con el hecho de ponerse de pie. Porque el hecho de ponerse de pie estaban diciendo que ellos eran testigos y estaban dispuestos a morir por él. Entonces por eso el Señor le ha dicho, recibiréis poder y me seréis testigos. El privilegio de recibir poder y la responsabilidad de ser testigo. Porque a veces queremos el privilegio, ¿cierto? Pero no la responsabilidad. ¿Para qué se recibe el poder? ¿Para saltar en el templo nomás? Hoy hay unos movimientos a veces de jóvenes y todo eso que
Es una brincadera, no sé qué buscan con esas brincaderas. Brinque y brinque y brinque y afuera anda por ahí con la muchacha solo y todo eso y dan mal testimonio. Entonces, ¿qué es eso? No, el poder de Dios se recibe para renunciar. Es poder para renunciar a lo malo. Es poder para sacrificarnos en obediencia. Para eso se recibe el poder de Dios. Me seréis testigos, seréis hasta mártires por causa mía. A nosotros nos falta siempre, nos falta. Quiero reconocer que nos falta. Porque hay personas que no están dispuestos a sufrir nada. A sufrir nada. Pero debemos estar dispuestos. Porque para eso se recibió el poder de Dios. Ese privilegio de recibir el poder de Dios es la responsabilidad de ser testigo. A veces el creyente apenas hablan un poquito así de él, ya dejó de ser creyente. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está? Pero el Señor los capacitó. Primero les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y comprendiendo eso, comprendieran la razón de la muerte de Él. Al comprender, bueno, sí, no era que era necesario, ya, ¿para qué nos vamos a poner a pelear? Guarde la espada, Pedro, no va a pelear más, ahora es a predicar el Evangelio. Entonces ya una convicción necesaria. La muerte de Cristo era necesaria. Esto no fue un accidente, esto no fue un incidente. No, esto no fue una cosa de hombre. Esto era lo que el conocimiento anticipado de Dios dice la Biblia. Nosotros, y con el respeto por los amigos que hay aquí que sean católicos, la mayoría de nosotros fuimos católicos. Y a veces a uno se le quedan cosas del catolicismo, se le quedan. El católico siempre ve eso como un fracaso. Pero el cristiano no, el cristiano lo ve como una bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tanto que canta, la única razón de mi adoración. Entonces, sí hay que ser, y uno se capacita haciendo esa diferencia entre lo que es religión y evangelio. Uno no se puede quedar ahí toda la vida, sino tiene que salir de ahí uno decir, no, esto es una bendición, yo estoy en bendición. Cristo murió. Bueno, Cristo murió, nadie le pidió que viniera a morir. Eso es fruto del amor de Dios. Ese es el amor. Y por eso el cristianismo le da es gloria y alabanza y le adora por eso. La gente ve películas y hasta lloran viendo una película y todo porque todavía, bueno, pues no hay que culparlos porque nosotros también éramos así. Pero hoy estamos alegres, felices. Porque Cristo, entonces el Señor capacitó a los discípulos, vea cómo los capacitó en eso. Entonces, usted ya sabe, hablamos a veces de la llenura del poder del Espíritu Santo. La llenura. Los que deben servir al Señor y representar la administración deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Creen, verdad, que eso es así? Claro. Llenos del Espíritu Santo, llenos del propósito. Llenos, que en ellos se ve esa entrega, esa capacidad
de dar la vida por el Señor, de dar todo. Ese es el poder de Dios en el creyente. Gloria a Dios. Eso es un privilegio. Entonces, el Espíritu nos concede también tener la mente de Cristo. Oiga, tener la mente de Cristo. Se dice 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, usted puede pensar como pensaba Cristo. Como pensaba Él. Pensar. O sea, la sabiduría, el propósito, la mente de Cristo. ¿Se imagina tener la mente de Cristo? Piense por un momento. Por eso es que la mente del creyente se mantiene ocupada en las cosas del Señor. La mente del creyente está ocupada en las cosas del Señor. No le queda tiempo. Oiga, está ocupada en las cosas del Señor. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Las primeras palabras de Jesús a los 12 años. ¿Se acuerdan? Las primeras palabras que la Biblia registra de Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, ¿cuáles fueron? A ver. Recibiréis poder. Fueron las últimas palabras antes de irse. Creo que sería bueno recordar todo esto. Que me parece muy elemental en el cristianismo que conozca esto. Porque esto nos da a nosotros seguridad. El Espíritu de Dios entonces nos concede tener el sentir que hubo en Cristo. Haya en vosotros ese sentir. Oiga, ese sentir es el que hace que usted cierre los oídos a lo que hablan de usted. Cierre toda persecución, a todo. Usted tiene una entrega total. ¿A quiénes de ustedes los persiguieron cuando se entregaron a Cristo? Antes la mano los que los persiguieron. A los otros no los persiguieron. Hay que pedirle a Dios que los persigan. Para que ustedes sepan qué cosa es. ¿Qué cosa es que la familia lo desprecia a uno, le prohíba volver donde ellos? Que lo hagan a un lado y que a usted le toque que elegir al Señor. A elegirlo a Él. Entonces, hermanos, se necesita poder de Dios. No pudiéramos estar aquí sin el poder de Dios. Ese poder de Dios es el que mantiene, el que sostiene la iglesia. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios nos concede la llenura del Espíritu Santo. Estamos llenos. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso cuando dice, vaya busquen unos servidores que ayuden aquí, cuando se nombró ese comité de obra social allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 7. Bueno, allí le dice, busquen a unos llenos, primero, de buen testimonio,
No gente que hable mal del Evangelio. Oiga, de buen testimonio. Que den buen testimonio. Que hagan a la gente hablar bien del Evangelio. Eso es buen testimonio. Que provoquen que la gente diga, oiga, qué bendición esa familia que vive aquí enseguida. ¿Cierto? Que la gente diga, esos creyentes que viven allí, gente de buen testimonio. Además de eso, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, que tengan que tengan ese, no, que ellos tienen pereza, que no quieren, no, esa gente no la llame. Llame gente que tenga ese sentir. Oiga, que estén dispuestos a morir por mí si es necesario. Que tengan ese sentir que hubo también. Sí, que dice, se despojó, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Que tengan la mente de Cristo, que piensen como Él. Nosotros cantamos un coro por ahí que dice, ayúdame a mirar. ¿Cierto? Pensar como Él. ¿En qué pensaba Cristo? En la salvación. Oiga, en la salvación de la gente. Cuando vinieron y le dijeron por ahí, unos griegos quieren hablar contigo. Es que quieren conocerlo y parece que quieren como saludarlo. No le interesó. Él estaba pensando en qué. Le dice a los discípulos, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Y ellos dijeron, ¿quién sabe qué estará hablando? No, era lo que él estaba pensando. Él estaba pensando en la humanidad. No, yo no vine para que me entrevisten por aquí ni para esto. Yo vine fue a salvar. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para que la gente diga bien de nosotros. Estamos aquí. Si alguien dijera, esa iglesia no me gusta, esa iglesia tal, no me interesa. Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Gloria a Dios. Den alabanza al Señor. Entonces, el Espíritu obra a través del creyente. Mire, el Espíritu de Dios obra para que creamos y obra a través de nosotros. Hay una obra que el Espíritu de Dios realiza en nosotros. Y hay una obra que Él hace a través de nosotros. Entonces, Él nos da la fe. Nos da la esperanza, la fe y el amor. Para que seamos creyentes. Y para que seamos servidores, ¿qué nos da? El sentir. El sentir. Por eso cuando Dios trata y algún creyente dice, yo tengo ese sentir, y hay un hermano por aquí que me dijo un día, yo quiero servirle al Señor, quiero servirle al Señor. Y es un sentir. Ese puede ser el comienzo de algo grande, porque ya Dios puso eso en él. Así comienza. Entonces cuando nosotros nos metemos a servirle al Señor, entonces Él da
Él da pan al que come. ¿Y qué? Él da semilla al que siembra y pan al que come. Pero si una persona dice, no, el Señor sí me llamó y todo, pero no, yo me aguanto los deseos de servir. No, tienes que acercarse y decir, yo siento que Dios me está llamando a servir. Y ahí puede, Dios obra así. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Vea, termino con esto. ¿Ha oído hablar de los dones, de los ministerios y de las operaciones del Espíritu? 1 Corintios 12, 1 al 6. Entonces, allí usted va a leer esas tres cosas, que son tres formas en las cuales obra Dios. Tres formas de las cuales obra Dios. A través de estas formas Dios obra en la iglesia. Y entonces uno las debe conocer, uno como creyente las debe conocer. Es saber. Entonces, los dones espirituales. ¿Qué son los dones? Los dones espirituales. Todo es de Dios. Recuerde que todo es de Dios. Todo es de Él, porque ya lo vimos en el principio, ¿no? Todo es por gracia, porque a la gente se le olvida. Hemos tenido casos de predicadores a quienes Dios les dio una oportunidad, porque es lo que Dios da en los ministerios. Dios da una oportunidad y una responsabilidad. A mí me puede dar sabiduría, comprendo y lo puedo decir con toda modestia que Dios, creo que Dios me dio sabiduría. Pero eso es de Él. Oiga, eso es de Él. Para mí eso es solo una oportunidad y una responsabilidad. No más. Eso es de Él, es de Él. Si Él quiere, lo recoge. Si Él quiere, venga para acá eso. Venga que eso es mío. Y ya, eso es de Él. Y después de que usted no entienda, ya, y no entiende, ¿y qué? Entonces, ha habido una interpretación de esto de los dones. Que la gente comenzaron a decir, y hay hasta unas iglesias, unas congregaciones, que se dicen iglesia ministerial, iglesia no sé qué. Que este tiene no sé qué, que este tiene no sé cuándo, y que aquel tiene tal, y que este es el que profetiza, y que este es el que no sé qué. Eso no es verdad. Eso es de la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia para uso de la iglesia. Los dones son manifestaciones de Dios a través de un creyente. Dios puede usarlo a usted para sanar a un enfermo. Él se manifestó sanando a ese enfermo y lo sanó. Pero uno no puede decir, no, es que esto es mío. Esto es mío y me voy a ir a formar una iglesia aparte para yo sanar enfermos. ¿Qué les ha pasado a algunos predicadores? Dios les dio la oportunidad. Les dio la responsabilidad de un ministerio. Le digo, hombre, te concedo que prediques. Les da sabiduría, les da gracia, la gente los oye. Y entonces después dice, no, yo con esto que tengo. Con esto que tengo yo me puedo ir de aquí. Me puedo ir de aquí y formo una iglesia hasta mejor que la pentecostal. Algunos han dicho, no, es que esta iglesia ya no me gusta, me voy a formar otra. Pero se le olvida que eso no es de Él. Y entonces el Señor dice, venga que eso es mío. Y se van por allá y se la pasan y no pueden fundar ninguna iglesia.
Porque alguien dijo una vez, un anciano le dijo a unos que estaban diciendo, bueno, queremos fundar una iglesia. Y yo, sí, claro, ustedes pueden. Hazte crucificar primero y resucita a los 3 días. Y entonces podrá fundar tu iglesia. Entonces por eso la Biblia dice que Él es el único fundamento. Y que nadie puede poner otro fundamento. Porque nadie puede morir y resucitar al 3er día, sino solo Él. Entonces de pronto alguno les va a decir a usted, oiga, dice que fundaron una iglesia por allá. Que hay unos pastores fundando una iglesia. Seguro que estarán fundando, pero vamos a ver si pueden fundar. ¿Por qué? No que estemos en contra de ninguna persona por las decisiones que toman. Cada uno es libre de tomar sus decisiones. Pero yo llevo ya 50 años aquí, en la iglesia. Y yo sé cómo es esto. Y yo les digo hoy, esto permanece, está condicionado a que permanezca en la persona. Mire, los ministerios y los dones están condicionados a la sujeción y a la fidelidad. Están condicionados ahí. La fidelidad. Mire, la persona para tener comunión con Dios y para tener ese entendimiento con Dios y todo se tiene que mantener en santidad. Si la persona no permanece en santidad, se le oscurece el entendimiento. Y no entiende. Si la persona no se mantiene en sujeción al cuerpo que es la iglesia, entonces, cuando el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Saben qué eran los pámpanos, no? Yo soy el tallo. Entonces, para que llegue la savia, tiene que permanecer unido. Entonces, hermanos, una de las cosas, y es lo que quería decir hoy, siempre consideremos que todo es de Él, por Él y para Él. Y nosotros, porque hemos creído en Él, creer en Él, tenemos la responsabilidad, tenemos la oportunidad. Son oportunidades. El servicio al Señor, los ministerios, eso como se manifiestan los dones, los ministerios, las operaciones del Espíritu de Dios, que son operaciones directas de Dios. Dios puede obrar como Él quiera. Repartimiento del Espíritu según su voluntad. Yo oí el testimonio de un hombre a quien no habían evangelizado. No lo habían evangelizado. A él no le habían hablado del evangelio. Y él iba un día por un camino. Es un hermano. Iba por un camino. Y esa noche tenían por ahí había una vigilia. Él no tenía interés en entrar a esa vigilia donde estaban esos hermanos. Él iba por el camino cuando él me contaba que alguien lo paró. Oiga, lo paró en el camino ahí a la entrada, lo paró. Algo lo paró ahí y le dijo, no puede seguir usted, tiene que entrar aquí. No, pero es que yo no vengo para ahí, ni estoy interesado en entrar ahí. No, es que entre. Dios hace eso. Y lo hizo entrar. Oiga, y esa noche se convirtió ahí. Así que Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, hermanos,
Cuando nosotros reconozcamos nuestra posición, esa posición de humildad en que debemos estar, ese es un terreno propicio para Dios obrar. A veces el ego, ese ego, uno escucha muy frecuente, no, es que ahora que yo estoy aquí, ahora sí esto está bueno. Ahora sí, no, eso no es verdad. Es Dios, es Él, esto es de Él, por Él y para Él. Si usted le predica, si usted evangeliza, si usted canta, si usted le habla a alguien y se convierta, eso no fue usted, fue Él, es Él, porque Él es el que da el crecimiento.